Bueno, vamos a hablar justamente ahora con Aristóteles Núñez, jefe del Sistema de Administración Tributaria. Primero, para que nos cuente qué opina sobre esta determinación que ya nos contaba Luis Moreno de la Prodecon, y también para hablar un poco del tema de los impuestos y los ajustes al alza que han sufrido algunos productos en estos primeros 3 días del año. ¿Cómo está, Aristóteles? Buenos días, feliz año y gracias por tomarnos la llamada. Feliz año, Susana, muy buenos días. Gracias, muy amable. Pues ya escuchábamos a nuestro compañero reportero Luis Moreno comentarnos lo que ha dicho la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente respecto a la lista publicada por el SAT de los contribuyentes, personas físicas o morales morosas. Dicen que están violando los derechos del contribuyente, Aristóteles. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la opinión y la expresión que tiene una institución seria, con quien en 2013 tuvimos algunas diferencias, pero también logramos tener todas las coincidencias posibles. Para nosotros la Prodecon es una institución que nos merece todo el respeto y seremos muy atentos a las consideraciones que han vertido con el ánimo de ver cómo nos podemos superar. Lo que el Servicio de Administración Tributaria hizo es cumplir con lo que señala el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en el que existe la facultad de publicar a aquellos contribuyentes deudores en reciprocidad de todos aquellos contribuyentes que sí pagan sus impuestos mensualmente. Son poco más de 26 millones de asalariados, son poco más de 1.400.000 empresas y son un buen número de contribuyentes que tienen arrendamiento, que tienen honorarios y que tienen actividad empresarial, que cada mes pagan sus impuestos, y en reciprocidad a ellos es que aquellos que no están cumpliendo están siendo publicados en estricto apego a lo que dice el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Así es, y bueno, no sé cuáles sean los procedimientos, pero el común de los ciudadanos pues dice que bueno que al menos se den a conocer los nombres de las personas que no están haciendo ningún tipo de sacrificio o de esfuerzo, digamos, para estar a mano con la Secretaría de Hacienda, y que sí lo hacen, como usted dice, pues millones de mexicanos con menores ingresos que las personas que vimos ayer en esta lista. Algo de lo que argumentaba la Prodecon, Aristóteles, es que no se había notificado a las personas. Antes de que se publicara esta lista negra, entre comillas, ¿hubo una notificación, una última oportunidad, digamos, para que se pusieran a mano con ustedes? Qué bueno que nos das la oportunidad de aclarar el tema, Azucena. Resulta ser que, de acuerdo a lo que dice el 69, están exceptuados de la reserva fiscal aquellos contribuyentes o personas que no han pagado sus impuestos y que son deudores, que tienen créditos firmes. Para la opinión pública, poder aclarar que quien tiene un crédito firme ya fue vencido en juicio, o bien tuvo la oportunidad de recurrir ante un tribunal la resolución por la cual la autoridad le determina un crédito y no lo hizo. Es decir, contó con todos los elementos para poder hacer valer sus garantías. En muchos casos derivan de una auditoría. La auditoría se notifica desde el inicio, se le notifican las observaciones por parte de la autoridad, se le invita a pagar sus impuestos. El contribuyente durante el proceso de la auditoría tiene todos los elementos para ponerse al corriente o desvirtuar las observaciones de la autoridad, y posteriormente de no haberlo hecho, le generan un crédito fiscal. Dicho crédito fiscal, a través de una resolución notificada en términos de la ley, también puede ser recurrida por el contribuyente. Si de una vez cumplido todos estos procedimientos, el contribuyente no paga sus impuestos, es cuando se ubica en el supuesto de tener un crédito fiscal firme. Es decir, en palabras más comunes, no fue una sorpresa para estas personas que tuvieron que haber seguido todo un procedimiento para llegar a estar publicados en esta lista, ¿no? Es correcto, pero además debemos recordar que el año pasado muchos de ellos tuvieron la oportunidad de ponerse al corriente a través de un programa de condonación que ofreció el Poder Legislativo, y que los contribuyentes conocieron de su situación y tuvieron la oportunidad de pagar su crédito fiscal con una condonación importante en las contribuciones y también en las multas. No sucedió. Esta publicación que ayer dábamos a conocer se va a estar renovando cada 15 días, no se va a suspender. Vamos a poder seguir conociendo los nombres de las personas que son morosas con sus impuestos. La vamos a actualizar periódicamente. Ahorita tenemos una ventana de tiempo de cada 15 días, pero en la medida de que esto nos permitan los sistemas y también las cargas de información, que son muchas, es mucha información la que se tiene de contribuyentes no localizados y los contribuyentes que tienen adeudos firmes, podremos estarlo haciendo en menos tiempo.
Pero sí, efectivamente, Azucena, es una obligación que tenemos que cumplir, de estar publicando a los deudores que tienen créditos y lo estaremos haciendo de manera periódica. Con el mismo criterio, porque también la Prodecon decía no se está utilizando la misma vara para medir a unos y a otros. Vamos a publicar a todos. Lo importante es que hay que señalar que es una gran cantidad. La cartera de créditos que tiene el Servicio de Administración Tributaria está en su informe tributario, está en el informe de las finanzas públicas que se publica cada mes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alcanza a poco más de 1.5 millones de créditos y eso representa aproximadamente 518,000 millones de pesos. Es decir, es una buena cantidad de créditos y también es un buen importe. No todos son susceptibles de ser publicados porque no todos cumplen con las hipótesis del artículo 69 donde viene la excepción de la reserva fiscal. Pero en la medida de que vaya transcurriendo el tiempo, esa lista se va a ir nutriendo en la medida que tecnológicamente nos permita ir subiendo esa información. ¿No hay una violación de derechos humanos como argumenta la Procuraduría? Bueno, nosotros seríamos muy respetuosos de que las instancias que correspondan a hacer ese juicio se pronuncien en su momento. Bueno, oiga, Aristóteles, déjeme aprovechar que está en la línea para preguntarle sobre este tema de los nuevos impuestos con los que arrancamos el 2014, porque hemos tenido llamadas, correos electrónicos, tweets, dándonos a conocer que en general en las tiendas de abarrotes, por ejemplo, pues no se reetiquetaron solamente algunos productos, sino que prácticamente sufrieron aumento todos los productos y algunos más que el 16% del impuesto al valor agregado. ¿Qué productos sí podemos encontrar en las tiendas o centros comerciales con un aumento justificado vinculado a la reforma fiscal, Aristóteles? Con mucho gusto, Azucena, y primero hacer una aclaración a toda la opinión pública. Alimentos no tuvo incremento en el impuesto al valor agregado, transporte urbano y suburbano, medicinas no se justifica un incremento porque no hay impuesto al valor agregado para ello. Repito, no hay IVA en alimentos, no hay IVA en transporte, servicios de transporte urbano y suburbano, y no hay IVA en medicinas. Esa es una definición que se tomó desde la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo Federal y que también los señores diputados fueron muy sensibles en ese sentido. No hay IVA a alimentos ni tampoco a medicinas y a transporte urbano. ¿Dónde sí hubo un incremento? En aquellos productos que tienen una alta densidad calórica. Y no fue IVA, es el impuesto especial sobre producción y servicios. Los señores diputados de manera muy clara señalaron, y los señores senadores sobre todo, señalaron que para aquellos mexicanos o habitantes que consumen este tipo de productos se requería inhibir su consumo en virtud de que tienen una alta densidad calórica y genera ello un problema de salud pública. Sí. También señalaron que la recaudación que se pudiera obtener pudiera ser canalizada a través del presupuesto de la Federación para efectos de ayudar a quien hoy tiene un problema de salud pública, principalmente de diabetes. Eso fue lo que principalmente subió de impuesto. Aquellos productos que tienen una alta densidad calórica, y hay excepciones. Todo el producto que viene de la cadena de trigo, todo el producto que viene de la cadena de maíz y de cadena de otros cereales, por ejemplo la avena, todos esos productos que no tienen azúcares añadidos, no tienen justificación de haberse incrementado porque no les aplica este nuevo impuesto que es el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el 8%. Es el 8%, es decir, cuando nosotros vayamos a comprar el pan dulce, por ejemplo, no tendremos que aceptar un aumento mayor al 8%. En su caso, cuando la persona física, el contribuyente o la opinión pública del ciudadano encuentre un abuso por parte de algún establecimiento mercantil o comercial, puede presentar una denuncia a la Procuraduría Federal del Consumidor para efecto de que la Procuraduría pueda resolver si efectivamente se está haciendo algún abuso por parte de un establecimiento mercantil. No debería haber más incremento que el 8% tratándose del IEPS. Y se lo pregunto, Aristóteles, con llamadas del auditorio y correos electrónicos en donde nos dicen, por ejemplo, que los chicles sin azúcar aumentaron de 8 pesos a 16 pesos. Eso pues es más del 8%. Y por ejemplo nos dicen que los refrescos light, que se supone que no tienen azúcar añadida, pues también los aumentaron. Es decir, agarraron parejo, aumentando todo, y entonces la situación sí amenaza con ponerse complicada para los sectores más vulnerables.
Bueno, aquí hay algo importante, Azucena. Estás hablando de gomas de mascar. La goma de mascar hasta el día último de diciembre del 2013 tenía una tasa cero del impuesto al valor agregado, porque en su momento, estamos hablando de hace casi 30 años, se consideró que tenía ese tratamiento de tasa cero al tratar de equipararlo a un alimento. Pero la goma de mascar no es un alimento. La goma de mascar, al no ser alimento, tendría que ser sujeto de una tasa del impuesto al valor agregado del 16%. Así lo probaron los señores legisladores. En todo caso, la goma de mascar tendría un incremento por impuesto al valor agregado del 16%. Pero la goma de mascar que no tiene IEPS, y eso porque así se estableció en un decreto de estímulos del Poder Ejecutivo Federal a partir del 1 de enero del 2014, no se justifica que tenga un incremento por IEPS del 8%. Sí tiene IVA a partir del 1 de enero del 16% por una simple razón, porque la goma de mascar no es alimento, no tendría por qué tener un tratamiento que sí tiene la fruta, que sí tiene la hortaliza o que sí tiene la carne, por ejemplo, ¿no? Oiga, ayer la Canacope decía, la Cámara de Servicios de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, pues que estos impuestos que entraron en vigor el 1 de enero minan el 10% del gasto familiar, es decir, disminuyen el poder adquisitivo de los trabajadores, y además decía que el panorama podría ser más complicado en los próximos días. Azucena, somos muy respetuosos de las expresiones que tienen las cámaras, también de sus cuantificaciones, estimaciones. No necesariamente en muchas de ellas coincidimos, pero somos muy respetuosos y estaremos atentos a poder platicar. Nuestro país está dando pasos bien importantes para que la condición de vida que tienen muchos mexicanos mejore en los siguientes años. Es decir, el aumento en refrescos, elementos para mascotas, algunos panes, transporte, algún transporte foráneo y algunos otros puntos no van a minar el poder adquisitivo de los trabajadores, es decir, no coinciden con el análisis que hace la Canacope. La mayoría de los incrementos se da en cierto segmento de la ciudadanía. No debemos perder de vista que tratándose del impuesto sobre la renta, por ejemplo, sí hay incremento para aquellos que tienen ingresos superiores a 750,000 pesos en un año, que eso representa menos del 1% de la población. Su incremento pasa de pagar un impuesto sobre la renta de 30 a 32, quien gane más de 1 millón de pesos en un año pasa a 34%, y quien gane más de 3 millones de pesos en un año pasa a 35%. Así lo dispusieron los señores legisladores, siendo sensibles y dejando al 99% sin mayor incremento del impuesto sobre la renta. Esto del ICR toca al 1% de la población, digamos, pero ¿qué pasa con los impuestos que platicábamos antes? ¿A qué decil de la población o a qué sector de la población vuelve más afectado? Bueno, si nosotros revisamos la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, Azucena, te darás cuenta que aproximadamente 2/3 partes de los hogares en México tienen ingresos inferiores a 6 salarios mínimos. El 60% de sus ingresos en los hogares lo destinan a 3 rubros principalmente: alimentos, ¿sí?, a medicina y a transporte urbano. Y en esos 3 rubros no hay incremento de impuestos. Pero alimentos para las familias, digamos, de bajos recursos, pues también son los panes o incluso los refrescos en lugares donde no hay agua potable, por ejemplo. Por ejemplo, yo te podría decir que el refresco resulta ser más caro que la leche. Oiga, fíjese que ahora que me acuerdo, ayer veíamos un reportaje que vamos a pasar más adelante, que aumentaron el agua. ¿El agua también tendría que sufrir aumentos en este 2014? Indebido. El estímulo que ofrece el Poder Ejecutivo señala que todo el agua que tiene presentación en menos de 10 litros no tiene impuesto al valor agregado. Además es una medida que se ha refrendado por los últimos años. Entonces hay que hacer la denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor para efecto de que vea en dónde se está haciendo una práctica abusiva. Sí, no quiero cometer el error de decir alguna otra marca, pero más adelante vamos a
a revisarlo con el reportaje que pasábamos anoche en Milenio Televisión. Por lo pronto, entonces, ¿ustedes consideran que a pesar de estos aumentos en el refresco o en algunos alimentos como los panes, etcétera, esto no va a afectar a la clase trabajadora, como dice aquí la Canacope, con 850 pesos más al mes en promedio, de acuerdo con sus hábitos de consumo? Repito, somos muy respetuosos de las expresiones de que tiene la Canacope y todas las demás cámaras, como también lo somos de las exposiciones y de las consideraciones que hicieron los señores diputados y senadores al aprobar esta reforma hacendaria en el mes de octubre y en el mes de noviembre, en el caso del presupuesto. En muchos de los casos hubo discusiones muy claras, abiertas, públicas de los señores legisladores respecto al impacto que tendría esta reforma hacendaria, y se privilegió siempre el que los ingresos públicos se destinaran en beneficio de todos los mexicanos, y que sí, efectivamente, para el 2014 se estima una mayor recaudación de ingresos tributarios con el fin preciso de ofrecer a quienes menos tienen mejores condiciones de vida. Recuerda que hay un seguro de desempleo, recuerda que a partir de este año también ya hay una pensión universal, y se está mejorando condiciones de vida de sectores que son vulnerables, y de esta manera el gobierno tiene muy claro el panorama para aquellos que tienen menos ingresos, que tienen menos capacidad contributiva, que tienen condiciones de vida que deben ser mejoradas. Hacia ellos van dirigidos también los presupuestos. Ojalá que así sea. Aristóteles Núñez, muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, Azucena. Gracias, igualmente.